De todo, no agradecerte un poco la explicación esta. Yo conocí el término, no paredón, sino el término muerte civil en España. Y me di cuenta que yo había pasado los últimos 5 años en Cuba con una muerte civil decretada, que no me dejaban arrimarme a ningún lado, no existía. Lo que pasa es que esto de los paredones no lo sabía, y me doy cuenta que yo creo que me salvé de eso, porque como viví haciendo tantos disparates, cualquier disparate que inventara el gobierno palidecía. No podía inventar nada peor que lo que había hecho. Bueno, me alegra mucho estar aquí y que me toque a esta altura presentar un libro de mi amigo Pepe Llanes. Y voy a empezar con una mentira. La mentira es el título. Para no hablarlo nunca con José Llanes. Unos versos escritos por José Llanes en los años 70 fueron, durante mucho tiempo para mí, una especie de llamado de conciencia, razón fundamental para la fe y argumento demoledor para permanecer en Cuba a las 2 de la tarde. Habían sido publicados en su libro Permiso para hablar, los leí una noche, y hubo otras en las que José Llanes, Pepe, los dijo a media voz, como para que nadie, ni siquiera su pasado, los escucharan, porque fueron de la luz de aquellas páginas a la gaveta horrenda donde también metieron a la fuerza su vida. Aquel poema se llama Para no hablarlo nunca con mi madre, y su primera estrofa decía: vieja, si Benimoré no hubiera nacido nunca, si no hubiera cantado aquello de Santa Isabel de las Lajas, si Pepe Julián hubiera muerto de un catarro, yo me hubiera ido contigo en ese viaje que no es tuyo. Durante muchos años aquellos versos de fuego fueron mi bandera y la suya. Eran razón, eran cuerpo de una confianza a la que habíamos entregado tantas cosas, pero ya habían sucedido irremediablemente otras. El poeta José Llanes destrozó los nuevos poemas una tarde de desolación o de ira, de horror o de miedo, y fue enterrando las palabras que componían aquellos versos para Anita en los tachos de basura del camino más triste que había hecho en su vida, un viaje más tremendo que el otro viaje al que se resistía. 2 o 3 noches el poeta me habló de aquellos versos como si fueran versos ajenos, resignado o con la sabiduría que le permitió vivir aquellos años en los carnavales o en la calle del Obispo. Terminaba siempre su remembranza citando a Neruda: no quiero para mí tantas desgracias. Pero ya la desgracia había nacido. Supo en carne propia que la poesía ilumina y mata, y se convenció con tantos palos que le dio la vida que el poema es también esa puerta que se cierra, ese cuchillo, ese juego de niño que termina nomás se abandona la hoja, esa oscuridad de la que es imprescindible huir, ese absurdo mecanismo de defensa, esa fantasía. Alguien le dijo una vez al poeta que estaba muerto, tal vez porque era un fantasma que no quería que lo notaran, cansado, decepcionado, como muchos, enloquecidos de ver pasar los años como grandes cepelines, gente que esperó, que soñó, que creyó en los sueños y en las profecías, solo para andar medio siglo después, surumbáticos, devastados por vientos de desastre. Quizás el poeta estaba muerto por fuera, muerto de pena en vida, porque lentamente en su interior la única opción que le fueron dejando era aquel viaje que había hecho su madre y al que se negó. Por eso recorrió La Habana lanzando en los latones de basura pedazos de sus poemas, como jirones de su alma, como rasguños de sus pieles, como los sueños que creyó una vez tener. El fanatismo o el miedo o el estado de aturdimiento o abulia que deja la derrota o la pérdida de la esperanza o el derrotero, ese funcionamiento fantasmal digno de un zombi, lo resuelve Llanes, el poeta, con un término casi rajado delicadamente, con un escalpelo fulgurante, cuando se refiere a esos hombres que son ya no ellos. Día tras día, engavetando también las pulsaciones del corazón, sus miradas con las que ya no reconocía su propio entorno, el poeta comprendió dolorosa y definitivamente que Martí
y todos nosotros nos habíamos equivocado. Que Benimoré cantará para siempre en todas las esquinas, porque es un muerto que viaja en el aire de la memoria, y los muertos son libres cuando deciden volar en los aires y en la memoria, y que La Habana no es una ciudad a la espera de los hombres que vendrían a salvarla. La Habana es una ciudad condenada al remolino de los siglos, a que en el huracán implacable de la polvareda que desatarán próximos y no calculados derrumbes y una fiebre desmesurada de salvarla, destruyéndola desde su propio corazón, desatarán las furiosas hordas de inversores que la destrozarán para levantar algo que no será ya nunca más La Habana, sino una masa amorfa llena de espejos donde nos dé vergüenza mirarnos. Porque tampoco aquellos hombres puros, limpios y aguerridos, mi generación o la suya, destinados a solucionar los colores del futuro prometido, pudieron resolver nada de nada, porque habían sido, como nosotros, como el apóstol, mutilados. Ya eran fantasmas de sí mismos, como cirios irrepetibles a los que quemaron la pureza. ¿Qué puede hacer entonces un poeta que mira cómo sus sueños arden y se convierten en pesadillas porque no eran nuestros sueños? ¿Qué puede hacer sino escribir unos versos, dibujar la debacle con palabras y ocultarlas luego, sabiendo que habrá castigo cruel si alguien las encuentra? Porque el derrumbe no se penaliza o nadie responde por ello, pero cantarlo, describirlo, anotar su dimensión, dibujar con imágenes sus bordes, puede costarnos la vida. Se persigue la idea, se mata al testigo y con él su testimonio. Pero el poeta también sabe que a ese hombre cansado, inquieto, decepcionado, no lo dejarán tranquilo. No puede estar al margen porque las márgenes pertenecen al enemigo, según el gran hermano. Cegado por el polvo del camino lo vigilan y lo que es peor, quieren ponerlo a vigilar. Ni el derecho a apartarse tiene el hombre después que han usado todo lo suyo, como en aquel poema de Padilla, porque siempre quieren más, querrán más, y más significa la muerte. Entonces el poeta se aleja, se va de un punto a otro que son de la muerte a la vida, en un viaje que va desde la oscuridad en la que está sumido a una cierta luz, en el arco de un viaje que ya hicieron antes que él y que no quería para sí, aunque tantos años de silencio y desconfianza lo han herido. El poeta se mira hacia adentro y duda, piensa en José Martí, tantas veces usado y mal usado, que jamás dijo lo que no quería decir, ni calló lo que no debía callar, y piensa en él mismo y en su vida, y cree que todo ha sucedido, porque tal vez no es poeta, sino un iluso, un majadero ineficaz y anodino. Aunque intuye que su vida ha estado en esa gaveta, donde fueron cayendo día tras día sus ojos, que es lo que resultaron ser sus poemas, las pupilas de una generación que fue traicionada, silenciada, amordazada, perseguida, comprada, amenazada, aprisionada, apisonada, ahuyentada, hundida en el oleaje de la historia. En el fondo de aquella gaveta, la imaginaria y la real que tantas veces vi en su pequeño apartamento cerca del mar, sobrevivieron el molesto testigo y su imperdonable testimonio como certidumbre, mirándonos y mirándonos desde el trasfondo de los versos, con sus ojos fijos, grandes, azorados. Para bien nuestro y de nuestros hijos, y los hijos de sus hijos, y los colmillos del futuro, y del corazón libre del hombre, Pepe Llanes, del poeta Pepe Llanes, y del fondo siniestramente hermoso de la poesía con la que podemos ejercer una dulce venganza. Y ahora mismo, para que el poeta y el hombre y el amigo que es José Pepe Llanes vean que la poesía quizá nos sirva para algo, y para decirlo con sus propias palabras, debería comenzar a llover, y que esa agua se lleve la maldad insolente que por un momento intentó ahogar nuestras vidas. Muchas gracias.